Hola, ¿qué tal? Soy Amado Cabrales y estoy aquí con Tonatiuh López y Cristina Torres, que somos las personas que estamos involucradas en el proyecto de Culto Colecta llamado Talismán. Este es un proyecto que se concibió para presentarse durante 4 días en abril en la Bienal de Venecia. El origen de este proyecto surge justamente del tema de la Bienal, que es extranjeros en todas partes, y que nuestra intención era justamente hacer una contribución a este tema, pero desde un contexto latinoamericano. Bueno, yo soy Tonatiuh López y estoy colaborando una vez más con Culto Colecta. Culto Colecta es una plataforma de coleccionismo que desde que conocí pues me pareció muy interesante, no solo por como los planteamientos y los abordajes que hace como hacia el trabajo de los artistas, ¿no? Y la forma en la que los como aglomera, sino también por como su voluntad de experimentar con las posibilidades expositivas. Y en este caso, para la Bienal de Venecia, pues creo que ese es uno de los grandes como de las grandes preocupaciones que como que llevó la discusión que como curadores teníamos. Pues sabíamos que teníamos que emplazar esta exposición en el espacio público o de alguna forma se tenía que desplegar dentro de la Bienal, que tenía que ser fácil de viajar, y fue así que decidimos trabajar con pues formas de trabajo que están vinculadas justamente a las personas migrantes en ese contexto, como por ejemplo el ambulantaje y la venta de productos pues como del extranjero, ¿no? Fayuca, en términos mexicanos. Pensábamos que había dos cosas que movían a la gente pues a desplazarse de un lugar a otro. Por un lado estaba el deseo y por el otro estaba el miedo. Por un lado el deseo de estar en un lugar mejor, por el otro el miedo de que la realidad muy complicada de algunos de los lugares en los que las personas migrantes son originarias, pues como que las alcance y se las coma. Entonces como que buscamos un concepto o una forma en la que eso se pudiera como englobar, y ahí fue donde surgió la idea de trabajar con talismanes o generando objetos que encarnaran al mismo tiempo algunos miedos, pero también la voluntad de hacer una magia que fuera capaz de transfigurar ese miedo o el deseo en algo y volverlo algo real. Pues decidimos invitar a una serie de artistas pues de varias partes del mundo que residen en México, algunos mexicanos también, en los que la cuestión de la migración es una cosa importante en su obra, o la cuestión de pues como la magia también está presente. Hola, yo soy Cristina Torres, soy curadora y estoy colaborando con este proyecto de Culto Colecta que se llama Talismán, One Hand Loves the Other. Me interesó integrarme a este proyecto que trabaja con la idea de la migración y cómo los objetos se vuelven parte de ese proceso de manera significativa, porque me parece que es muy relevante entrar en esa discusión desde la Ciudad de México, que en los últimos años se ha vuelto como, me parece como un punto neurálgico internacional sobre el traslado, el cruce, y como las transmutaciones que suceden tanto en las personas como en los espacios. A mí me tocaba entrar a dialogar con la parte de pensar un taller en el cual todo esto podía materializarse, y optamos por realizar un taller de barro, un taller como basado en las técnicas de la cerámica y el barro, que se conecta de una manera muy interesante con la idea del talismán, que es un objeto mágico, un objeto de memoria, de añoranza, de deseo, sí, como de recuerdo, una especie de escritura peculiar, más como energética, afectiva, porque el barro y la cerámica tienen esta cualidad peculiar como de que recuerdan, ¿no? Tienen memoria sobre los procesos que uno imprime en ellos, y ha sido muy interesante en el proceso de los talleres ver cómo el propio material permite y evoca los recuerdos y las memorias y los afectos que quizá estaban guardados, que quizá verbalmente no se elaborarían de la misma manera, pero que logran materializarse. Aquí digamos como que el campo se nivela, y tanto artistas profesionales como personas que no se dedican a eso, por lo menos no de esa manera, se encuentran para, en una sesión muy abierta, muy cálida, de compartir tiempo, conversación, historias sobre el viaje, historias sobre los objetos que me han regalado para hacer el viaje, que me fui encontrando, que funcionan y me facilitan ese proceso. Además es interesante cómo se van a mostrar, ¿no?
como qué pasa cuando los objetos los encontramos no dentro de como el contexto o la escenificación tradicional del arte, que nos predispone a cierta mirada, sino encontrarlos en un lugar mucho más cotidiano. Creo que hay algo que conecta al falluquero y al chamán, que es este juego que decían, ¿no? Entre transubstanciación y transacción. Y yo diría también como traslado y transformación, ¿no? O sea, como es un objeto mágico, pero también es un objeto mercantil. Es un objeto cargado de un sentimiento, pero también es un objeto artístico. Entonces, como que creo que el talismán es esa conjunción de todos esos cruces. Me parece interesante pensar en quienes vean las obras finalizadas y probablemente conozcan el trabajo previo de algunos de los artistas que están acá, y va a ser interesante ver como el desplazamiento, ¿no? Como mucho de lo que se está haciendo en el proceso de los talleres no necesariamente es una extensión de su producción, sino que aquí están ocurriendo otro tipo de cosas y tiene que ver con el propio como planteamiento, por un lado, del talismán, del objeto cargado de memoria, de afectos, de también, como dice el título, del One Hand Loves the Other, ¿no? De cómo hay una especie como de carrera de relevos, pero no es una carrera, es más bien como un proceso como de pasar las cosas de mano en mano, y que eso genera conexión y genera como cómo te facilito el viaje, cómo me facilito el viaje, que es lo que he aprendido, ¿no? Y cómo eso se traduce en algo matérico específico. Y entonces ver que son obras que tienen mucho más que ver con la experiencia vivida que de repente con un marco de ideas o convenciones.